Primeramente vamos a darle gracias a Dios por esta nueva oportunidad de estar aquí a esta hora y en este canal y venir a hablar de su palabra, venir a hablar de su ministerio, de su reino, del reino de la luz, al cual vino su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, a hablarnos del Padre, de su reino, a invitarnos a ir con Él a vivir en ese reino para siempre. Nuestro Redentor, Salvador y Señor Jesucristo, el Hijo amado de Dios, del Dios Todopoderoso, del Dios Padre, el Hijo de María la Virgen, engendrado en ella por su Santo Espíritu, que nació en Belén, que creció como uno de nosotros, se hizo hombre y por causa nuestra fue crucificado, muerto y sepultado en tiempos de Poncio Pilatos, resucitando al tercer día, presentándose a sus discípulos durante 40 días, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre, y desde allí ha de venir nuevamente a juzgar a vivos y muertos, culminar su obra, entregársela al Padre, y su reino no tendrá fin. Ese es el Dios que yo vengo a predicar. Ese es el Dios de los cristianos. Cristiano es todo aquel que cree en el Hijo de Dios, en Jesucristo, y le cree, le obedece y sigue sus mandamientos hasta el final para alcanzar la meta, que es ser hecho hijo de Dios. Somos creación de Dios, somos criaturas y estamos aquí para el plan de Dios, para ver quiénes se enamoran del mundo y solamente creen y quieren saber las cosas del mundo, y quienes renuncian a las cosas del mundo y se enfocan en la salvación, en la vida eterna, vida que vino a ofrecernos Jesucristo. Por eso es que desde aquí, de este programa, mire lo que oyes, mi invitación a que averigüe, a que investigue quién eres, qué haces aquí, ¿por qué fuimos creados? ¿Y para qué fuimos creados? ¿Por qué tenemos que nacer de nuevo? ¿Por qué tenemos que enfocarnos en la salvación que Cristo vino a ofrecernos? ¿Por qué escuchamos decir que nacemos separados de Dios, muertos para Dios? Y por eso Cristo vino a decirnos que teníamos que nacer nuevamente, renunciar a la carne y nacer en espíritu, porque con Dios la relación es en espíritu. En la carne la relación es con el adversario de Dios, con el que quiere ser Dios, con el falso, el mentiroso, el príncipe de las tinieblas. Los que vivan en la carne lo siguen a él. Los que viven en espíritu renunciaron a sus ofertas, a la vida que Él ofrece, y nos enfocamos en el reino que Jesucristo vino a ofrecernos, en la vida eterna, en esa morada que Él está preparando para todos los que creamos y le creamos a Él hasta el final. Meta que vamos a lograr después que partamos de este mundo, después que salgamos de este cuerpo. Iremos a vivir con Él en esa morada si le creímos, si confiamos en Él y le obedecimos. Así que hay que obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Cristo dijo: mi doctrina no es mía, mi doctrina es del que me envió, del Dios Padre. Hago lo que Él dice que haga y digo lo que Él dice que diga. Bueno, la doctrina de nosotros los cristianos es la doctrina de Cristo. Hacer lo que Él dice que hagamos y decir lo que Él dice que digamos, obedecerlo, porque sus consejos son para bien nuestro, y Él nos advierte que por seguirlo a Él vamos a ser vituperados, vamos a ser calumniados, vamos a recibir piedras, nos van a meter preso y nos van hasta matar. ¿Por qué? Porque el mundo, la mayoría de la gente del mundo odia y no quiere saber nada del Dios verdadero. Creen en un Dios, dicen creer en un Dios porque saben que Dios existe,
pero no están dispuestos a someterse a Él ni a hacer nada de lo que Él diga, porque aman el mundo y aman las concupiscencias del mundo. Y no están dispuestos a creer en lo que no ven y esperar lo que no ven, sino se enfocan en lo que ven y en lo que tocan. Y el Señor todo eso lo colocó en su plan. Por eso cuando a Eva, y ustedes me escuchan repetir todo el tiempo esta parábola de Eva, cuando Eva fue abordada por el adversario, por el príncipe de las tinieblas, y le dijo: mujer, del fruto de los árboles no puedes comer. Y Eva le contestó y le dijo: mentiroso, yo puedo comer del fruto de los árboles que yo quiera. Le señaló un árbol, y dijo: solamente de aquel árbol, el cual no puedo ni tocar, de ese árbol que no puedo comer. El día que coma ese árbol moriré. Y el enemigo, esa era la ocasión que estaba esperando, un diálogo para meterle cizaña, para meterle la duda. Y le dijo: no vas a morir, mujer, eso es falso. Bien sabe quien te dijo eso, que el día que comas del fruto de ese árbol, ese día van a ser abiertos vuestros ojos y van a ser como Él. Le quiso decir que Dios era un mentiroso, que no quería lo mejor para ellos, porque Dios le había dicho esto a Adán, y Adán se lo había transmitido a Eva. Y el enemigo, después de meterle cizaña a Eva, se fue, y a Eva le quedó el problema. Creer en la advertencia de Dios, que le dijo que si comía moriría, o creerle al adversario que le dijo que no iba a morir, sino que le iba a ir mejor. Porque el diablo no hace pecar a nadie, lo seduce, lo induce a pecar. Las personas somos las que decidimos a quién le vamos a creer. Y Eva decidió menospreciar la advertencia de Dios y creerle al príncipe de las tinieblas, y comió del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, y le dio de comer a Adán, y Adán, sabiendo, comió. Por eso fueron expulsados del huerto del Edén y entregados al mundo. Y todo el que nace de hombre y mujer nace separado de Dios, muerto para Dios, porque Dios dijo que morirían, y murieron, espiritualmente murieron. Nacemos separados de Dios, condenados por el juicio que Dios dijo: si comen de ese árbol morirán. Para mí morirán, dijo el Señor, separados de Él. Y por eso es que en la palabra escrito está, en el Evangelio de Juan, capítulos 3, nos habla de Nicodemos, de un hombre, un principal entre los fariseos, la religión más grande para ese entonces de los que creían en Dios. Y fue a escondidas a hablar con Cristo, porque ya reunirse con Cristo, las autoridades de esa iglesia decían que era un traidor, porque estaba reunido con Beelzebú, porque a Cristo lo catalogaron de Beelzebú. Viendo lo que él hacía, viendo todo lo bueno de las señales, decidieron no creerle, prefirieron creerle al adversario. Y Nicodemos, ante la realidad, ante los hechos, fue a visitar a Jesús de noche, que no lo vieran sus jefes, porque lo podían expulsar de las sinagogas, lo podían expulsar de su trabajo, de ese privilegio que tenía en ese entonces. Y fue y le dijo a Jesús: Maestro, en verdad Dios está contigo, porque solo estando Dios contigo tú puedes hacer lo que tú haces. Y Cristo no le dio explicaciones, Cristo le dijo: de cierto te digo, que si no naces de nuevo no verás el reino de Dios. Y Nicodemo le respondió: ¿y cómo puede un hombre viejo como yo volver a nacer de nuevo? ¿Acaso puedo volver a meterme por las entrañas de mi madre y volver a nacer? Cristo le respondió: eres carne, eres fruto de la carne. Si no naces en espíritu no verás el reino de Dios. Y bueno,
Búsquese una Biblia y termine usted de leer, porque esto es para su interés. Cristo dijo, el que tiene oídos y le sirven, oiga. Oiga, preste atención. Concéntrese con interés en la palabra. No en el predicado, sino en la palabra. Verifique que esté escrita, que sea real. Porque si está escrita, es real. Y si está escrita, créala. De lo contrario, usted estará menospreciando la oferta del Señor. Estará menospreciando al Señor. Si no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. Esta mañana le decía a un amigo que dice ser creyente. Se me pega golpe de pecho. Habla de Jesucristo. Habla de Dios. Habla de cualquier santo. Y yo le decía, mira amigo, esto no es fanatismo, no es como lo quieren hacer ver. Estas son mis palabras de un amigo para usted. Si usted dice ser cristiano y usted no ha nacido de nuevo, usted no es cristiano. Porque cristiano es aquel que renuncia a la oferta del mundo y decide seguir a Cristo. Decide seguir los consejos de Cristo. Decide obedecer a Cristo. Porque es el único que nos garantiza un regreso con el Padre en el cielo como hijos de Él. Es el único. Porque Cristo es el único que sana. Cristo es el único que echa fuera demonios. Cristo es el único que calma las tempestades. Que Él le da poder al hombre que cree en Él, a sus discípulos, sí. Dice, vaya y hagan conforme yo les ordene y les daré poder. Eso le dijo a los apóstoles. Y eso le dice a todo aquel que decide ser cristiano y le cree de verdad y le entrega su vida a Él. Él le va a dar poder para que los que no quieren creer, crean. Pero está condicionado a la obediencia, a la fe en Él. Fe es confianza en Cristo Jesús. Una confianza en el Hijo amado de Dios, en nuestro Redentor y Salvador. Un Redentor que no nos preguntó a ninguno si queríamos ser liberados de la maldición de la esclavitud de la muerte, en la cual fuimos condenados por causa de la desobediencia de Adán y Eva. Y Cristo nos compró a Satanás, y el pago fue con su sangre derramada en la cruz, fue lo que le pidió Satanás. Él pensó que Cristo no iba a cumplir. Y Cristo, por gracia, un regalo inmerecido, por gracia, por amor del Creador, del Padre Celestial, como lo dice ahí mismo en Juan 3:16. Amó tanto Dios al mundo, a la gente del mundo, que entregó a su unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que le crea a Él y le crea a Él sea salvo y tenga vida eterna. Y Cristo no vino a salvarnos. Cristo vino a mostrarnos el camino de la salvación. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el ejemplo a seguir. Si queremos ser salvos, tenemos que hacer como Él dice que tenemos que hacer. Tenemos que decir lo que Él dice que tenemos que decir. Porque Él es el primogénito de los hijos de Dios. Y nosotros, si queremos ser hijos de Dios, tenemos que seguir sus pasos. Y sin la ayuda del Espíritu Santo, el Consolador, a quien Cristo dejó cuando partió de este mundo, a quien Cristo dejó al Consolador, uno igual que yo, dijo Él, para que les dé conocimiento, les dé sabiduría, para que los atienda cada vez que ustedes necesiten del reino de la luz, del reino de Dios. Clamen a mí, dice el Señor, y yo les responderé. Pídanme lo que quieran, creyendo y yo se lo daré. Pero piden y no reciben porque piden mal. Piden es para su perdición, piden es para seguir viviendo en el mundo, para permanecer en el mundo porque están enamorados del mundo. Y cuando se pide para ello, Dios no nos lo va a dar. Pero si pedimos para crecer espiritualmente, para acercarnos cada día más y más a Dios, para agradarle a Él, Él nos va a dar todo lo que pidamos. Si pedimos bien,
vamos a ser escuchados y Él nos va a dar lo que pidamos. Así que, hermanos en Cristo Jesús, sigamos clamando y pidiendo al Señor para crecer espiritualmente en Él, para que nuestro espíritu esté alineado al Espíritu de Dios y hagamos lo agradable a Él, vivamos conforme a Él, que hagamos la voluntad del Padre que está en los cielos, porque ese es la otra orden. Solo los que hagan la voluntad de mi Padre que está en los cielos entrarán al reino de los cielos. Eso lo dijo Cristo. ¿Hace usted la voluntad del reino de los cielos? Yo le decía a mi amigo esta mañana, busque en su religión, la religión que usted dice que profesa, tiene una Biblia, busque esa Biblia. Y si lo que está escuchando no está escrito, no crea en nada entonces lo que le dije. Pero si está escrito, ¿para dónde va a agarrar? No se deje engañar por las religiones creadas por el hombre. Todas las religiones fueron creadas por el hombre, porque la única religión que Cristo nos dejó fue sus enseñanzas, fue su ejemplo, que digamos lo que Él dice que digamos y que hagamos lo que Él dice que tenemos que hacer. Esa es nuestra doctrina, esa es la que tenemos que seguir, creerle a Él. Y Él dijo, y por ustedes mismos no van a ser capaces de hacerlo, pero si invocan al Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo lo lograremos. Cristo dijo, sin mí nada pueden hacer. Por eso nos hace una comparación con el árbol y las ramas. Él es la vida, el árbol, nosotros somos las ramas. Sin la savia de la vid no podemos permanecer, nos secaremos. Y si nosotros estamos conectados al árbol, a Cristo, y damos fruto, el Padre va a podar ese árbol para que demos más fruto. De lo contrario, si no damos fruto, nos van a cortar. Ramas que no dan fruto las cortan, se secan y las echan a la candela. Eso es lo que va a pasar con nosotros. Tenemos que esmerarnos por demostrar que realmente queremos ir a vivir como hijos de Dios y que es la prioridad y que estamos dispuestos a hacer de todo para lograrlo. Y ese hacer es conforme Cristo nos ordena. Porque en el mundo el fin justifica los medios. Usted puede hacer lo malo para lograr lo bueno, lo que usted quiere. En Dios no es así. En el reino de la luz no es así. Usted no puede combatir al mal con mal. Tiene que combatir al mal con bien. Usted tiene que enfocarse en lo bueno, en dar buen fruto, para demostrar que usted viene de buen árbol. Porque un buen árbol da buen fruto. Un mal árbol no puede dar buen fruto. Por eso es que tiene que enfocarse en conocer al Padre, en conocer al Hijo. En Juan 17, versículo 3, que ahora lo repito cada vez que puedo, dice: la vida eterna depende de su conocimiento en el Padre y de su conocimiento en Jesucristo. Si usted conoce al Padre, al Dios Todopoderoso, y conoce a Jesucristo, usted será salvo. Porque se va a dar cuenta que en Él todo es bueno, que en Él lo que hay es bendición. Tenemos que amarlo por encima de todo, como Él ordena en el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios por encima de todo, y ese amor va a producir en nosotros obediencia. Y la obediencia en Él nos va a traer bendiciones. No hay ninguna carga pesada que no podamos cargar, porque Cristo y su Santo Espíritu estarán en nosotros, ayudándonos a cargar la carga, ayudándonos a lograrlo, y Él lo puede todo. Crea en mí y no serás condenado. Salmo 34, versículo 22, que dice:
aquel que sirve a Dios, su alma será redimida. Y aquel que confía en Él no será condenado. Una lección: el camino de la obediencia y el camino de la desobediencia. Nosotros tendemos a ser desobedientes. Esa es la naturaleza que traemos. Una naturaleza contraria al Padre. Eso fue puesto en nosotros para ver quién quiere renunciar a esa tendencia y cambiar su forma de pensar, su forma de vivir, ponerla en Cristo Jesús. Una nueva vida. Porque nosotros somos como pensamos. Y si comenzamos a pensar conforme Cristo nos ordena, nuestra vida va a cambiar. Y vamos a ver las bendiciones. En todos lados vamos a ver a nuestro Dios cuando vemos las maravillas de su creación. Y será en nosotros esa amargura, esa falta de llenarnos, de estar contentos en nosotros mismos. Porque la única manera de estar contentos en nuestra mente, en nuestro corazón, es que tengamos a Cristo en nosotros. Si no tenemos a Cristo, usted podrá tener toda la plata del mundo. Usted podrá ser un hombre exitoso en el mundo, pero nunca vas a estar lleno. Siempre vas a querer más y no vas a poder tener la paz que Cristo da a quienes le siguen. Y va a terminar teniéndolo todo, va a terminar lleno de amargura y pegándose hasta un tiro. ¿Por qué? Porque esa es la enseñanza de las tinieblas. Suicídate. No eres nadie. ¿De qué te sirve? En cambio, en Dios, en nuestro Padre, Él nos ama porque Él nos creó. Pero depende de nosotros, de la decisión que tomemos, con quién queremos estar. Por eso escrito está: ¿de qué le sirve triunfar en este mundo? Adquirir todo lo que usted desea y perder la salvación, que su alma sea echada al fuego del infierno. ¿De qué te sirve? Eso está escrito. El mismo rey Salomón, cuando escribió el libro de Eclesiastés, dijo, a pesar de haber sido el rey con mayor sabiduría existente, Dios le dio de todo lo que necesitaba. Tuvo 1000 mujeres, 700 esposas y 300 concubinas. Que habría que estudiar el contexto de eso para que no se vaya por la morbosidad, sino a qué se debía eso. Y Salomón, siendo un hombre que Dios le dio sabiduría, terminó desobedeciendo, menospreciando las advertencias de Dios. Las menospreció y cayó en la trampa del adversario. Y terminó haciendo que Dios destruyera ese templo que Él construyó para Él. Estudien la historia. Escudriñad las Escrituras, dice el Señor. Porque a ustedes les parece que ahí está la libertad. Y claro que sí, en la sabiduría de la palabra de Dios está nuestra libertad. Está nuestro gozo. Sin la palabra usted va a ser engañado por el enemigo. Ustedes pueden ver, yo ayer estaba viendo un documental sobre las maravillas en China. Y en verdad son cosas maravillosas. Esos puentes, esas construcciones, en los cerros, en las piedras, en todo. Parecen cosas de otro mundo. Y allá, el que no está enfocado queda maravillado y se enamora más del mundo. Y allá no creen en Dios. Allá no creen en la palabra. Y donde creen en la palabra,
El hombre haciendo cosas contrarias a lo que Dios enseña. Por eso podemos ver las aberraciones que van a producir ahorita a partir del 1 de junio. El orgullo gay. En el mismo pueblo de Israel, en el Estado de Israel, haciendo todo lo contrario a Dios. Alabando la abominación, repitiendo la historia cuando Dios acabó a Sodoma y Gomorra. Porque habían tocado ya el tope. Y habían provocado la ira de Dios. Y hoy en día la están provocando y la van a provocar. Y oremos para que si eso se produce, no nos toque a nosotros. Porque el sol brilla para todos. Los cristianos tenemos que orar, alzar nuestra voz de protesta, así no nos escuchen, y orar. Que se haga la voluntad de Dios, como lo dice en el Salmo 91. Él tiene el control. Y Él tiene el control sobre cada uno de nosotros. Pero nosotros decidimos. El hombre decide. La vida eterna con Dios para siempre o el infierno para siempre. La muerte eterna. Las guerras, como dice el libro de Santiago, las guerras son producto de las pasiones, del ego, de la vanidad, de la envidia del hombre, que no se conforma con todo lo que tiene. Hombres que tienen miles de millones y quieren más, quieren ser Dios. Usted ve mucha gente multimillonaria haciendo donaciones a escuelas, a niños de huérfanos y todo, pero en nombre de ellos, porque el Dios son ellos. El Dios al cual siguen son ellos mismos. Creen que no le deben nada a nadie. Creen que lo que tienen es por su propio esfuerzo. Y se creen buenos. Y yo aquí, en este programa, no es que esté enjuiciándolos, sino como atalaya, como predicador, les voy a mostrar que todo eso está escrito. Toda esa tecnología, todo eso que hoy vemos como algo muy grande, eso fue profetizado de hace más de 2000 años. La venida de los celulares, eso está en la Biblia. Hace 2000 años nos hablan de la existencia de esos tipos de aparatos que transmitían la imagen a todos los rincones del mundo a la vez. La creación de hombres, de la inteligencia artificial, inclusive de hombres en carne y hueso, hecho por el hombre, eso está escrito. Dios dijo: no habitaré en templos hechos por manos del hombre. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Que el hombre iba a crear hombres. Y en esos hombres creados por el hombre, Dios no va a estar. En esas mentes no va a estar. Porque el templo que el Señor añora es nuestra mente, este corazón, que tenemos que limpiarlo para que Él habite en nosotros. Y Él no va a estar en esos templos. Nos advertía desde hace miles de años la creación del hombre por el hombre. Y profetas profetizaron que para estos tiempos, inclusive las máquinas creadas por el hombre se iban a alzar contra el hombre. Y el hombre iba a perder el control sobre las máquinas. El hombre tendrá tanta ciencia que se destruirá a sí mismo. Y eso es lo que está pasando y es lo que va a pasar. No hay nada que invente el hombre que no le traiga juicio, que no le traiga tragedia, por estar inventando, por estar creyéndose Dios y haciendo lo que según él, Dios le niega. Por eso podemos ver tantas cosas. Agua en los mares. Máquinas que transforman el agua salada en agua potable. Pero el costo de ese trabajo, la contaminación es grande.
tiene un costo. Todo lo que el hombre ofrece es pan para hoy y hambre para mañana. Mientras que lo que nos ofrece el Señor es vida eterna y vida en abundancia. No nos conformemos con limosnas. No nos conformemos con pequeñeces. Enfoquémonos en la salvación en Cristo. Por eso Cristo dijo que no hay dolor más grande en este mundo que el dolor que le espera a aquel que se pierda por la eternidad en el lago de fuego. Y dijo que no hay bendición en este mundo que pueda ser comparada con la bendición de los que se salven, de los que vayan a vivir con Cristo Jesús como hijos de Dios. Entonces aquí estamos de paso, estamos peregrinando en este mundo. Estamos de paso, haciendo un curso para llegar a ser hechos hijos de Dios. Por gracia, un regalo inmerecido, fuimos redimidos de la maldición de la esclavitud de la muerte. Por gracia. Un regalo inmerecido. Por eso tenemos que ser agradecidos con el Hijo de Dios, con el Dios Padre, quien envió a su Hijo para esa misión. Por amor nos da una nueva oportunidad. Y hoy en día, con toda la tecnología, la gente sabe, pero menosprecian a Dios. Y cuando decidan puede ser demasiado tarde. Puede ser demasiado tarde. Hoy en día, así como hay mucha tecnología, también podemos darnos cuenta cómo hay tragedia, enfermedades, tragedias de una índole y de otra. Y el único que nos puede librar de esas pandemias, de esas enfermedades, de esas tragedias, es el Señor. Y para ello es necesario creer en Él, confiar en Él y enfocarnos en la vida que Él nos ofrece. Usted está enfermo, ya cruzó la cúpula de los años que dijo Cristo, que dice el Señor que podemos vivir en este mundo. Dice 70 son los años máximos, 80 los más robustos, hasta 120 años. Pero hasta 80 los más robustos. Y si usted está enfocado en la vida de este mundo, usted va a llegar a los 70, 80 y ya no podrá mascar ni el agua y todavía va a estar pidiendo clemencia para seguir viviendo en este mundo. Entonces quiere decir que usted no ha creído en Cristo, que usted no cree en la vida eterna. Y lo que menos quiere es esta vida porque no cree en lo que viene. Por eso el verdadero cristiano dice: Señor, gracias por este nuevo día que me está dando de vida. Ayúdame a hacer lo que a ti te agrada, Señor. Y hágase tu voluntad en mí, porque tus pensamientos para conmigo son de paz, de bien y con un final feliz, y yo lo creo. Señor, haga conforme tienes para mí, porque lo bueno viene de ti, y yo creo es en ti, Señor. Una entrega de su vida a Cristo, que Él decida. Y no se ponga usted a ponerle condiciones, a decirle a Cristo y al Dios Todopoderoso lo que Él tiene que hacer. Por falta de conocimiento perecerás. Por falta de conocimiento estarás supuestamente sirviendo al Señor y estás sirviendo al diablo, al príncipe de las tinieblas, por falta de conocimiento. Por eso que tiene que leer la palabra, escudriñarla, pedirle sabiduría al Espíritu Santo para que le revele y le muestre. Y caminemos conforme a Él. Hay muchos que creen estar sirviendo a Dios y están sirviéndoles al príncipe de las tinieblas. Y Dios dice: por falta de conocimiento perecerás. Y ese conocimiento solo lo da el Espíritu Santo. Escrito está: para que nadie enseñe a otro.
sino el Señor nos va a enseñar. No creas en el hombre. Maldito el que cree en el hombre. Y cuando nos mandan a no creer en el hombre, es que no podemos creer ni en nosotros mismos. Porque nosotros somos mentirosos, fallamos. Si no, pregúntese a sí mismo cuántas veces usted ha incumplido lo que dice. Y se va a dar cuenta que Dios tiene razón cuando dice que no confiamos en el hombre. Por lo tanto, no crea usted en sus pensamientos, en lo que usted cree que debe ser. Y váyase a la palabra y crea en lo que dice la palabra. Crea en lo que el Señor nos advierte, en lo que el Señor nos ofrece. Creámosle a Él. Cuando alguien esté predicando así como estoy yo ahorita en este momento, no se enfoque en mí, enfóquese en el mensaje. Busque una Biblia, cerciórese que lo que ha escuchado esté escrito. Y si está escrito, comienza a caminar en lo que está escrito. Yo soy el camino, la verdad y la vida, lo dijo Cristo. No tenga, si usted cree en Cristo, no tenga miedo. Él dice, no tenga miedo porque yo estoy contigo. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero ahí es donde se demuestra la fe, en la confianza, en que no hay nada que nos perturbe, ni nos provoca terror ni nada, porque confiamos en el Señor y Él pelea por nosotros. Él pelea por nosotros. El que venga a meterse con nosotros, dice la palabra, y yo la creo, que es mejor que se amarre una piedra de molino al pescuezo y se tire al fondo del mar. Porque el Señor pelea por nosotros. Si hablan mal de usted y usted está sirviendo al Señor, gócese, porque el Señor lo dijo. Que todos los que lo sigamos, que los que sigamos su ejemplo y lo obedezcamos, vamos a ser vituperados, calumniados, agarrados a piedra, nos van a meter preso y nos van hasta matar. Porque todo el que cree en Cristo Jesús acusa a los que no quieren creer. Por eso la palabra dice, la fe de Noé condenó al mundo. La fe de Abraham condenó al mundo. Porque si ellos pudieron, los que no hagamos, no los imitemos a ellos, están condenados. Si ellos pudieron, nosotros podemos también. Los mártires están esperando por ese día, cuando se haga justicia en la tierra, para comenzar a vivir como hijos de Dios. Y sin embargo, Cristo le respondió a esa inquietud de ellos. Eso está en Apocalipsis 6:10. Cuando le reclamaban al Cordero que cuándo iba a hacer justicia de ellos en la tierra. Y Él les pone vestidura blanca y les dice que tuvieran paciencia, porque todavía faltaban muchos a morir como ellos. Es fuerte. Por eso muchos de los seguidores de Cristo lo abandonaron, porque dijeron que era muy difícil salvarse, porque no estaban dispuestos a renunciar a lo que el mundo les ofrecía, para enfocarse en lo que no veían, y no confiaron en el que lo decía. Usted puede ver a un verdadero cristiano contento, alegre, puede estar pasando necesidad, pero está contento porque tiene la paz que solo Cristo da. Y a la final sale airoso en todo. A pesar de la necesidad, sale airoso. Nada le falta. Porque si tenemos a Cristo en nuestra mente, en nuestro corazón, nada nos va a hacer falta. Y usted va a ver una persona del mundo que teniéndolo todo, todo lo que su alma desea, no va a tener paz. Y lo va a perder todo. Va a terminar quitando hasta la vida. Bueno, el rey Salomón, al final de su discurso dijo que todo era vanidad, todo perece, todo se acaba. Y que lo único verdadero y bueno de todo su discurso, y que era realmente verdadero, era el temor de Dios en nuestro corazón. Ese temor reverente, esa obediencia a Él, al Dios Todopoderoso, esa entrega a Él. Un temor reverente,
de que no vamos a hacer nada que a Él no le agrade porque nos metemos en problemas. Y muy por el contrario, le vamos a decir: Señor, ayúdanos a hacer lo que a ti te agrada. No me dejes caer en tentaciones del adversario, del enemigo. Señor, ayúdame a huir del peligro. Que no caigan las tentaciones del adversario. Eso hay que pedirlo, hay que clamarlo. Y Él nos va a ayudar. Y eso es lo único que vale. Por eso dice, la base, lo primordial de la sabiduría es el temor a Dios. El que a buen árbol se arrima, buenas obras lo cobija. Salmo 91. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo su sombra protectora. Ahí está todo. Como pueden ver, mi llamado es a que den el paso, no le crean al hombre. La mayoría de gente dice: yo me bauticé, a mí me bautizaron. Dice: sí, es correcto, lo bautizaron. Usted no ha tomado ninguna decisión por sí mismo. Otros renunciaron al mundo por usted, otros renunciaron a Satanás por usted. Y usted sigue haciendo lo que le dicen las doctrinas. Inclusive iglesias que enseñan que las iglesias salvan. El único que salva, el único que echa fuera demonios, el único que nos garantiza vida eterna es Jesucristo, el Hijo amado de Dios. Y si usted no lo cree, entonces no siga diciendo que es cristiano, porque es un anticristiano. No solamente no cree en Él, sino pisotea su obra. Está diciendo que es como usted dice. Dios nos dio libre albedrío, nos dio inteligencia. Usted verá qué hace. Por ejemplo, si usted está escuchando este programa, al terminar este programa, yo cumplí con mi misión, que es decir, predicar lo que está escrito. Yo no estoy inventando nada. Y usted que recibió estas palabras, usted decide qué va a hacer con ellas. O las toma o las desecha. Yo cumplí. Ahora usted se metió en problemas. ¿Con quién quiere vivir? Hay gente que dice: yo creo en Dios. Y yo en Dios creo como yo creo. A mí nadie me va a decir cómo es que tengo que creer. ¿Por qué? Porque no quieren someterse a Dios, sino quieren someter a Dios para ellos. Y la ignorancia no les da para darse cuenta que Dios no necesita nada de nosotros. Dios es el dueño de todo. Los que necesitamos de Dios somos nosotros. Y eso le voy a dar una recomendación para afianzar lo que estoy diciendo. Lea Apocalipsis 3 del versículo 16 en adelante, donde nos dice quiénes somos y nos advierte qué nos puede pasar. Bueno, ya me dijeron que el tiempo se acabó. No me queda más que darle gracias a Dios por este privilegio que me dio de estar aquí predicando su palabra, y darle las gracias a ustedes por escuchar, y que lo que han escuchado repítanlo, porque la idea es transmitir el mensaje para ser portavoces de la salvación. Que Dios siga bendiciendo a todos los que ya están en sus caminos, y a aquellos que no han venido, que Dios los bendiga, que Dios los traiga a sus caminos. Será